Hay una, digamos, entre tus muchos trabajos hay un tema recurrente, ¿no? Donde en algún momento parecieras haber optado por algo contundente, es decir, hacer hablar a los muertos. Es decir, algo así como decir, bueno, ¿cuál es la realidad de todo esto? Hay delito, hay víctimas, pero ¿quién tiene la palabra? Y le das la palabra a los muertos. Y sí. ¿Y por Diría qué? que en criminología la única realidad son los muertos. Parafraseando a Parafraseando Perón, que en sí. realidad parafrasea. Sí. Sí, realmente es. Porque vas analizando y decís, bueno, a ver un momento. ¿Qué es lo primero que me interesa preservar? Bueno, se me ocurre que es la vida humana, ¿no? ¿Y qué nos dicen los muertos? Y los muertos nos dicen que el mayor número de muertos fueron muertos por el aparato punitivo del Estado. ¿En una proporción de qué tipo? O sea, están En los una- muertos, sí. están los victimarios comunes, los asesinos. Sí. Ladrones. ¿Quiénes han sido los grandes asesinos Los en la grandes- historia, por ejemplo, del siglo XX? Los genocidas, sin lugar a dudas. En el curso del siglo XX, lo trágico que es cuando uno hace hablar a los muertos, decir, bueno, vamos a preservar la vida humana. Antes que nada, lo que más importa es la vida, después los otros bienes jurídicos dependen de la vida, integridad física. Bueno, en el curso del siglo hay distintos cálculos sobre víctimas de genocidio, víctimas del Estado. Depende de si se incluyen los muertos por hambrunas o no, si el hambre se entiende como un medio de matar. De cualquier manera, y en cálculos más optimistas, digamos, en el siglo XX, de cada 50 habitantes que tuvo el planeta, 2 los mató el Estado. Fuera de hipótesis bélica, fuera de guerras. La guerra tiene una confrontación. No hablamos de la Primera Guerra Mundial, que tuvo 15, 17 millones de muertos, Sí. ni de la Segunda, que tuvo 60. No, saquemos los muertos de las guerras, fuera de las hipótesis de guerra, y más muertos mató el Estado, más gente mató el Estado fuera de hipótesis bélicas que en hipótesis bélicas. 2 de cada 50. 2 de cada 5. Esto quiere decir que los Es que un numerito, estamos ¿no? aquí y los que están mirando en su casa tienen muchas más probabilidades de ser asesinados por el Estado Sí. que por el ladrón Sí. que tememos cotidianamente cuando salimos a la calle. ¿Y por qué lo ignora En la términos gente? ¿Por qué generales de esto habitantes no- del planeta, sí. Ahora cuando te acercás un poco más, porque vos decís, bueno, el Estado los mata. Sí, el Estado puede ser una cosa medio abstracta, ¿no? Vamos a bajar un poco a ver, bueno, quién en concreto, de qué aparato se vale el Estado para matar. Ojo, estamos hablando de muerte fuera de hipótesis bélica, muerte de personas indefensas. Y el aparato de que se vale es siempre el aparato punitivo que se sale de cauce, se sale de madre y ese poder punitivo descontrolado, ese poder punitivo sin contención, sin encauzamiento, termina en el masacre, Hay un concepto que tal vez ayude a explicar esto. Vos hablas de pánico moral, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo No lo inventé yo, es una expresión que pero funciona es en la interesante criminología. porque, digamos, está ligada al chivo expiatorio, está Sí. ligado. Me gustaría que lo expliques esto, porque creo que ayuda a entender. Por supuesto, yo creo que lo que la gente tiene que abordar este magnífico libro, Las palabras de los muertos, o la cuestión criminal, la Pachamama y el humano. Pero bueno, la televisión tiene su tiempo y hay un miedo a la victimización que es razonable, bueno, cualquiera lo tiene, ¿no? Claro. Sabemos que hay delitos, sabemos que podemos ser victimizados, y, bueno, nos cuidamos, etc. Ahora, cuando eso pasa a ser ya una cosa de tipo paranoico, que vivo cuidándome de eso y no salgo a la calle, etc., eso es el pánico moral, ¿no? Es generar la sensación de que en la calle hay un caos total, que bueno, que no. ¿Y eso a qué lleva? Lleva a reclamar dictadura prácticamente. En última instancia lleva a eso. Un reforzamiento de poder punitivo vertical, y el reforzamiento de poder punitivo vertical sabemos que termina, ¿no? Ahora, por lo tanto, el pánico moral no es que lo generan los gobiernos, no hay que confundir Estado con gobierno, y a veces no es el Estado, sino los poderes A veces son los por fuera del poderes, Estado, sí, por que cierto. presionan y utilizan el Estado como herramienta. El pánico moral es resultado de una construcción social de realidad, y esa construcción social de realidad son los medios, no hay otro. No. Yo te quiero dar Yo un no ejemplo. tengo un contacto directo con lo que pasa, con todo lo que pasa. Tengo el contacto a través de lo que me informan los medios. Yo no
estoy en Siria para ver lo que pasa. Me entero por lo que me dice el medio y en mi propia sociedad. No sé lo que pasa en otro barrio, no estoy en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Bueno. Y siempre hay una justificación, siempre hay siempre el que va, o sea, el pánico moral lo genera una supuesta víctima potencial. Pero no te quepa el peligro son, por ejemplo, claro, los indios, el malón es un peligro y eso va a llevar luego a una respuesta. Bueno, te lleva un chivo expiatorio, crea siempre un estereotipo del peligroso, un estereotipo del delincuente. Este estereotipo del delincuente a veces es más útil para el pánico moral cuando tenés terroristas, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, porque tiene una cosa conspirativa, tenés una organización, tenés una conspiración. Cuando no hay terroristas, cuando no podés tener una cosa conspirativa, ¿cuál es la imagen? Y bueno, es la que predomina en casi todas nuestras sociedades latinoamericanas. Es el pibe adolescente de barrio precario. Sea la favela, sea el pueblo joven, sea la villa miseria, etc. Es el pibe adolescente de barrio precario. ¿Cómo se lo fabrica? Bueno, algún pibe hace alguna barbaridad, sí. Bueno, entonces publicás eso. Al lado pones el otro pibe que está tomando cerveza en la esquina. Este todavía no lo hizo, pero es igual al otro. Peligroso igual. Peligroso igual. Pero eso se hizo, acá se aplica con los chicos de la villa, pero se ha aplicado, por ejemplo, con colectividades enteras, con los gitanos, sí, con los judíos, con los minusválidos. Con los bolivianos. Con los bolivianos. Que tienen el menor índice de homicidio. Absolutamente. Sí. Y son el otro, el peligro. El otro, claro. Sí. Siempre tenés que generar el otro, ¿no? Este pánico moral se genera desde estructuras donde me parece que el Estado es un intermediario. Hay poderes detrás de ese Estado. Y los medios de comunicación son también un intermediario. Por supuesto, si estamos diciendo que esto baja de Estados Unidos, no baja por azar, baja porque, bueno, hay grandes corporaciones en Estados Unidos y un modelo de sociedad que dice aquí se terminó la inclusión, aquí el modelo Roosevelt no funciona más, aquí no tenemos más New Deal que trata de incorporar, acá no vamos a incorporar más a nadie, y entonces hay que mantener a raya estos que están excluidos, y por eso que más de la mitad de los presos son afroamericanos, ya, claro. Ahora, ¿cómo se traslada eso a la periferia del poder mundial? Y se traslada a través de las corporaciones de medios tienen contactos, tienen intereses comunes. Las grandes corporaciones tienen intereses comunes. Unos tienen acción en lugar del otro, etcétera. Eso es. Y han descubierto que el negocio en los medios de comunicación no es solamente un negocio económico, sino también multiplicador de poder, que es lo que genera mucho más negocios económicos. Por supuesto. Sí. Yo me preguntaba, ¿no? Porque en este proceso de verticalización de lo punitivo, hay derivaciones tremendas. Vos hablaste de los genocidios, 100 millones de muertos en el siglo XX. Sí, mínimamente. Pero también muchas guerras han surgido de esa estructura. Claro. Y el colonialismo, por ejemplo, ha surgido de eso. El colonialismo fue anterior. El colonialismo surge de la verticalización. ¿Qué hace una sociedad cuando se estructura en forma piramidal, en forma de ejército y conquista al vecino? Sin poder punitivo, Roma no hubiera podido conquistar toda Europa. Y sin poder punitivo, bueno, la península ibérica no hubiese podido ejercer todo el genocidio colonizador que hizo en América. Está este concepto de algo habrán hecho. Y yo, leyendo tu libro, hay un punto donde vos decís, sí, yo lo traduzco, ¿no? Decís, sí, algo habrán hecho, pero esto no justifica ni significa. Claro. Porque siempre hay algo, lo que decías vos, del chico que la villa una vez robó, y ese es el algo habrán hecho. O el grupo guerrillero. Es cierto que había una violencia política subversiva en la Argentina antes del genocidio también, es cierto, pero si no hubiera existido, lo que no hubiera existido es el pretexto. No es que no hubiera existido y si no hubiera existido ese pretexto, ¿qué hubiera pasado? Y lo hubieran inventado. Hay no solo grupos sociales, sino de pronto también estigmas. Hoy un estigma muy común es el del populismo, donde intentan, en el caso de América Latina, se trata de estigmatizar desde los grandes poderes a los gobiernos de raíz popular y se los acusa de populistas. Este es uno de los temas que también vos tocás desde una perspectiva distinta a la que lo hace Laclau, ¿no? Desde el pensamiento político filosófico.
Y uno de los estigmas del populismo es que lo comparan por su componente nacional con los nacionalismos europeos, pero no es lo mismo. No, de ninguna manera es lo mismo. Aparte, es decir, es muy difícil explicárselo a un europeo. El otro día conversaba con Bátimo y bueno, él lo está entendiendo, pero le costaba igual un poco. Creo que eso que habla del comunismo hermenéutico todavía le falta adentrarse un poco cómo es nuestra realidad latinoamericana y por qué genera este tipo de fenómenos políticos y qué significan en nuestro contexto. Los populismos pueden tener muchos defectos, y de hecho los tienen. Pueden ser personalistas, puede irse un poco la mano en cierto paternalismo policial. De alguna manera, bueno, si vemos los populismos del siglo pasado, no me meto en lo de sí, todo eso es cierto. Pero sin los populismos, yo no sé si nosotros estaríamos sentados en esta mesa o si hubiésemos aprendido a leer y escribir. Además, estos populismos, a diferencia del populismo italiano de Mussolini, que invadía Etiopía, y populismo latinoamericano, claro, nunca puede no invade a nadie. Nunca puede tener características fascistas, porque un elemento del fascismo es el mito imperial. Claro. Y nosotros, ¿qué mito imperial podemos tener? Es una locura.